En el anterior hilo vimos que el rey lo puso el régimen, que el presidente también era del régimen y la oposición. Pero faltaba algo más, la pieza clave del atado y todo atado, la Constitución española. Pero para llegar a esta, antes era necesario ofrecer algo. Sin ofrecer nada, nadie te va a firmar un cheque en blanco. Y menos, mucho menos, Catalunya, que ja estava escarmentada històricament. Jo penso que des del primer moment es van adonar, i Suárez era un home intel·ligent, que sense resoldre d'alguna manera el problema català era impossible consolidar la democràcia i consolidar la monarquia. I per tant calia trobar-hi una solució. La solució era l'autonomia. Hi havia precedents, hi havia el precedent de la República. Pero Suárez, que como se verá era un hombre muy inteligente, anunció la ley de la reforma política. Però Suárez també va ser rebut amb escepticisme. El pronóstico era: este gobierno no llega a comerse las uvas de Navidades, pero el gran golpe fue la ley de reforma política. Cuando el gobierno anuncia en septiembre la ley de reforma política que lo va a mandar a las Cortes, hay un cambio de perspectiva en los políticos. No van a llegar a comerse las uvas. Eso lo que denota es la poca confianza que tenían en el gobierno, pero también en la democracia. Intuían que los militares, tarde o temprano, volverían a tomar el poder. Y entonces volveríamos a una dictadura. De eso se desprende la opinión del gobernador civil. La Setmana Santa de 1977 ha passat a la història per la legalització del Partit Comunista. Però un fet més desconegut va ser l'intent de l'equip de Suárez en aquella època de redactar un projecte de Constitució. En aquell document s'hi preveia una àmplia descentralització per totes les regions i una autonomia de caràcter federal només per tres, les considerades històriques: Catalunya, el País Basc i Galícia. Però aquell intent no va reeixir. No lo sabían. Suárez ideó un proyecto de constitución descentralizado y con autonomía de carácter federal. Importante destacar, de carácter federal. Decir que esto hoy en día da grima y quizás de aquí a poco sea un delito. Pero quería autonomías federales solo para tres, las históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero ese intento no tuvo recorrido. ¿Quieren saber por qué? El viejo franquismo sociológico confundía centralismo con uniformidad. O sea, tenía los dos conceptos muy juntos. Y entonces dicen, ya que no podemos tener centralismo, o sea, ya que vamos a descentralizar, descentralicemos a todos por igual. El viejo franquismo sociológico, como no puedo descentralizar, descentralicemos a todos por igual. El concepto sería muy claro: divide y vencerás. ¿No hubiera sido más lógico tres autonomías y el resto de regiones unidas como una más, para ser más fuertes? Pero centrémonos por un momento en Cataluña. Recuerden, la Generalitat no existía y el presidente de Cataluña estaba en el exilio desde hace años. Ese era el panorama catalán de la època. El que feia por al govern Suárez era el resultat a Catalunya de les eleccions del juny de 1977, les primeres eleccions democràtiques des de la República. Mentre que la major part d'Espanya, UCD, la Unió del Centre Democràtic, el partit creat per Suárez un mes abans, havia guanyat àmpliament, a Catalunya el triomf era de l'esquerra, dels socialistes i dels comunistes del SUC. Mientras que en España su partido, creado un mes antes, había ganado con claridad, en Cataluña habían ganado las izquierdas, los socialistas y los comunistas del PSUC. Y claro, eso asustaba. Ahora quizás entiendan mejor por qué al régimen le interesaba antes desactivar a los auténticos socialistas. El por qué Isidoro se fue a aniquilar al auténtico socialismo. Porque si en Cataluña, imaginen, hubiera habido izquierdas y en España
también hubiera habido un gran peso de las izquierdas, quizás hubieran podido entenderse. Y si hay un buen rollo entre las izquierdas, díganme ustedes, ¿en qué lugar quedan los que mandan? No los políticos, no, los que mandan de verdad. ¿Y cómo queda el capitalismo? Ese capitalismo americano. Si un país europeo como España hubiera sido socialcomunista, y permítanme un pequeño inciso, siempre se ha presentado el comunismo como el malo de la película. Es un sistema muy bonito, pero teóricamente, a la práctica, tiene muchísimas deficiencias. El sistema bonito, que se pintaba como muy bonito, tanto teórica como prácticamente, era el capitalismo. Pero díganme qué ocurre en la vida real cuando diferentes compañías de teléfono, pongamos por ejemplo, de todas solo queda una y todas las otras desaparecen. ¿Qué sucede? ¿Eso es bueno para el consumidor? Pues América quería y ha conseguido imponer un solo sistema, el capitalista, pero el capitalista salvaje, en el que tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Así que volviendo a la amenaza social comunista, eso no podía suceder en España, y menos en Cataluña. Era una terrible amenaza, y por eso el equipo de Suárez y el mismo Suárez tenía tanto miedo del resultado de las elecciones catalanas. Recuerden que el auténtico socialismo defendía la libertad, la amnistía, las autonomías y el derecho a la autodeterminación. Que nadie lo dice, pero en el programa socialista constaba el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo. Sería lo más parecido a lo que hoy en día es Podemos. Imaginen ahora que Podemos estuviera en el gobierno y pactara con los partidos independentistas y tuvieran una mayoría para hacer un referéndum de autodeterminación. Seguramente Podemos haría una campaña del no, haría la campaña hacia el no, o lo dejaría a la libre elección. Pero aunque hiciera la campaña para el no, eso es democracia, o lo que debería ser la democracia, poder elegir. Y eso o algo parecido es lo que podía haber pasado si hubieran habido las primeras izquierdas en España y no una oposición afín al régimen. Pero fíjense lo perversa que es la Constitución española, como más tarde veremos. Y es que si Podemos, aunque tenga mayoría en España, si solo un partido presenta un recurso constitucional, aunque haya una mayoría parlamentaria, el Tribunal Constitucional siempre tiene la última palabra. Por tanto, tumbaría un referéndum de autodeterminación. Si todo falla, si la democracia triunfa, tenemos la dictadura. La UCD tenía claro que para que Cataluña aprobara la Constitución, el tema del estatuto era primordial. El gobierno Suárez y la UCD eran conscientes de que había que ir a un estatuto. ¿Cómo? Ahí se planteaba, si se hace con las fuerzas que han ganado, esto fue clave, resultaría un gobierno socialcomunista. Pero para negociar un estatuto no era lo mismo con las fuerzas que habían ganado en Cataluña, socialistas y comunistas, que con un gobierno que fuera más receptivo a ser, digámoslo así, comprado o suculentamente incentivado. Así que... Entonces surgió espontáneamente, recordamos a Tarradellas, que es el líder histórico de la Generalitat. Se fueron a buscar a Tarradellas. Los partidos pedían el retorno del presidente y la restitución de la Generalitat. Però que Suárez se negava en rotundo. Malgrat la difícil relació amb els polítics de l'interior, els partits catalans en demanaven el retorn i també el restabliment de la Generalitat. Però Suárez no en volia sentir a parlar. De cap manera. En Tarradellas no ve de cap manera i tal.
Bé, però ells de tota manera l'havien explorat, no? Però de cap manera. L'endemà de les eleccions diuen, bueno, ara tenim aquesta situació, algú pot mirar de frenar això. Pujol lo dice muy claro, no lo querían, pero querían frenar las fuerzas de izquierda, las fuerzas que ganaron en Cataluña, y como quería frenar, acepta el diálogo con Tarradellas. Por tanto, queda claro una vez más, que el gobierno de España actuó sí por interés propio, no por amor, no, sinó como un mal menor. Que vingui un home que sabem, no hi hem cregut amb aquest home, però l'altre que sabem que és un home que és moderat, que és realista, que no ens crearà un problema seriós de proclamació de la independència demà passat, que vingui a presentar Tarradellas. Y me gustaría destacar lo que dice Pujol. Dice, ya lo habían explorado y sabían que era un hombre moderado, que no declararía la independencia. No creemos en él, no nos gusta, pero no nos dará problemas. ¿Sabían quizás entonces que Tarradellas no era independentista? 2 setmanes després de les eleccions, Tarradellas viatja sense anunciar-ho a Madrid. L'objectiu és entrevistar-se amb el president Suárez. També veurà el rei Joan Carles. Fíjense que en 2 semanas Tarradellas va a Madrid. Suárez tenía mucha prisa, sabía que el tiempo le corría en contra. Pero Tarradellas era un señor con carácter, duro de pelar. El senyor Suárez en un cert moment va fer una nota dient m'he vist el senyor Tarradellas, vaig dir no, el senyor Tarradellas no ha vingut a veure, ha vingut a veure el president de Catalunya. Això és la república, pues digui el que vulgui, si no accepta me'n torno a França. ¿sabes? Son los partidos políticos que tienen la legitimidad de las urnas, son los que han ganado o no han ganado, pero que tienen su presencia en el Parlamento, y luego la figura de Tarradellas, que en ese caso él es más bien poco partidario de la fuerza de los partidos, porque siguiendo su propia posición, que no es de ese minuto, que es ya desde el exilio, él es Cataluña y por lo tanto eso está por encima de todo. Él es Cataluña y está por encima de todo, incluso de los partidos. Però aquesta primera trobada amb Adolfo Suárez no serà gaire afortunada. Malísimo. Ni Suárez en aquel momento teníamos. Yo había pasado por Cataluña en 2 ocasiones como delegado de sindicatos y como gobernador y podría entender algo más, y no entendía lo suficiente de los problemas que se podían plantear. Pues el presidente Suárez en aquel entonces pues le pasaba incluso algo peor que a mí, si me apuras. Lo que dice el ministro de Gobernación denota que no tenían ni idea de lo que era Cataluña, ni de lo que querían los catalanes. Lo dice claro. Yo sabía algo más, pero no lo suficiente para entender la problemática. Y ese es un problema que todavía hoy se arrastra. No se quiere entender el problema catalán. Los catalanes están, bueno, por ahí, pero nunca me he preocupado a entenderlos. Y ahora, en estos momentos, ni tan solo a escucharles. Al sortir de la Moncloa, després de 3 hores parlant amb el senyor Suárez, 3 hores parlant i discutint, vaig sortir i hi havia potser un centenar de periodistes, de reporters de tota classe de tots els països, i vaig dir que les negociacions anaven molt bé, quan no era veritat, no? I això va ser una cosa que va ser un cert èxit prop del president Suárez, perquè ell estava escoltant-ho i com va saber que jo deia que havia anat bé, quan ell creia que havia anat tot malament, va dir amb aquest senyor ens hem d'entendre. I des d'aquell moment les negociacions van ser constructives. El encuentro, como dicen, fue muy mal, pero Tarradellas era un político muy habilidoso. Observad la estrategia o la habilidad de Tarradellas. La reunión fue fatal, pero él dijo lo contrario. En vez de tirar mierda hacia el contrario y buscar la confrontación, como sucede ahora, como está sucediendo ahora, no, lo dejó en buen lugar a Suárez delante de todo el mundo, con lo que seguramente lo desconcertó, y a partir de aquí la predisposición y actitud de Suárez cambió.
Al cap de 4 mesos, les negociacions a França entre Tarradellas i Sánchez Terán, l'enviat especial de Suárez, s'acaben amb l'acord per al restabliment de la Generalitat i el retorn de Tarradellas com a president. Hemos llegado a un acuerdo sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad. Per nosaltres catalans avui és una diada realment històrica i permeteu-me que digui visca Catalunya y visca España. Esa habilidad no es algo nuevo de Tarradellas, ni su fidelidad y lealtad a España. Dice, claro, ¡viva España! Y esto lo dice un señor, después de estar años y años en el exilio, con lo que o tenía el síndrome de Estocolmo, o realmente siempre había sido leal a España más que a los propios catalanes. Esto es una recreación histórica del momento en que Macià renuncia a l'estat català, en favor de la Segunda República Espanyola. Coronel, ha arribat el moment de negociar. En el fons és un tema de noms. Si renunciem a l'estat català... No ho sé. Ho teníem. I el poble està amb nosaltres. Amb tots els respectes, si es refereix a que el poble agafarà les armes per lluitar per la República Catalana enfront de la República Espanyola, em sembla que no hi hauria de comptar. Macià, para quien no lo sepa, era coronel del ejército en España, hasta que el ejército destrozó y quemó el seminario del Cucut, por una publicación satírica donde se burlaban de este. Imagínense ahora que quemaran el jueves, pues para que se hagan una idea de lo que sucedió. Pues como les decía, Macià, al abandonar el ejército, creó un partido, Estat Català. No fue hasta 1931 que decidió unirse a otro partido y crear entre todos Esquerra Republicana de Cataluña, junto con Companys y Tarradellas. El que dice, coronel, tenemos que pactar, es una cosa de nombres. El que dice eso es Companys, que justamente fue el que declaró la República Española sin el consentimiento de Macià. Y el que dice, si cree que el pueblo luchará por una república catalana, está equivocado. El que dice eso es Tarradellas. Por tanto, Tarradellas aprendió de los mejores, de ahí su habilidad negociadora. Y permítanme un inciso a mis colegas independentistas como yo. Companys y Tarradellas son los que hicieron desistir a Macià de l'estat català. Los dos posteriormente presidentes de Cataluña para Esquerra Republicana de Cataluña. Companys dice una cosa, es de nombres. Esto es muy grave, pero muy grave decir eso. Eso es lo que realmente pensaba Companys, que solo importaba el nombre. Y Tarradellas, que dice, el pueblo no va a luchar por la República Catalana. Y él que sabía si mi abuelo hubiera salido a luchar o no por la República Catalana. Con lo que, por eso, cuando muchos dicen que Cataluña no ha sido leal a España, me desespero. Me desespero porque justamente a lo que siempre han sido leales los presidentes y partidos catalanes es a España y a su propio interés poltronista, claro. Nunca, però nunca a los catalanes. Els líders catalans reunits a Perpinyà ratifiquen l'acord. Reunidos en Perpinyà, tiene narices justamente en la Cataluña Norte, el territorio catalán que los españoles regalaron a los franceses y que curiosamente nunca han reclamado a Francia, como sí que lo hacen con mucha insistencia, por ejemplo, con Gibraltar, Gibraltar español, en fin. Es la primera vez que todos los partidos políticos en los acuerdos de Perpiñán adoptan un acuerdo por unanimidad. Y la primera vez que ese acuerdo adoptado por los partidos políticos catalanes es respaldado por unanimidad por los partidos políticos de ámbito nacional. Bueno, eso es muy importante. Si hubiéramos seguido así estos 30 años después, otro gallo nos cantara. Lo que dice este señor
Lo que dice este señor es la clave para entender por qué hemos llegado a la situación límite entre Cataluña y España. Y fijaros cómo incide en es la primera vez que se respalda lo que dicen los políticos catalanes desde el ámbito nacional y por unanimidad. Y la coletilla final es determinante. Si hubiéramos seguido así, otro gallo nos cantara. Lo que está diciendo en estos momentos este señor es que no se respalda nada de lo que viene desde Cataluña, que no se tiene en cuenta. Y aunque no lo diga por el tono en la cara, está diciendo que esto es un gran error, que hay que tener mucha más cintura. Y me viene a la cabeza qué hubiera sucedido si el PP no hubiera presentado el recurso del Estatuto catalán al Tribunal Constitucional. Si todos los partidos nacionales hubieran respaldado ese estatuto por unanimidad, ¿creéis sinceramente que estaríamos en la situación actual? Cada vez que pide Cataluña, algunos partidos españoles lo enfocan como eso sería el fin de los días, el fin del mundo, el Armagedón. Antes, fíjense, habían dos partidos que venían del régimen, ya lo hemos visto, ¿eh? Ahora hay tres. Uno de origen catalán, que justamente tiene una buena representación en España, por atacar a una parte de los catalanes. Esto de atacar catalanes da votos, ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto es que en esa ocasión se aceptó la restitución de la Generalitat y el retorno de su presidente. Y que yo sepa, no pasó nada. Ningún eclipse solar, ni la Tierra se abrió con temblores. La Tierra todavía gira en torno al Sol. L'ambient polític era més agradable que l'actual. Sí? Era un clima polític de consens, de voluntat d'acord, no hi havia discrepàncies tan radicals com les que s'estan començant a sentir en alguns sectors del país, no hi havia la sensació d'un adversari o enemic espanyol amb l'acritud que hi és avui. Aconseguir que un règim que just sortia de la dictadura acceptés el retorn d'un personatge que estava a l'exili i que tenia el passat polític que tenia, era un fet rupturista, probablement l'únic fet autènticament rupturista que hi va haver durant la transició. El més va ser una reforma pactada, uns acords entre els partits catalans i el partit majoritari de l'Estat, que era la Unió de Centro Democràtic. Sobre qué es, lo dice, el clima político era más agradable, de consenso, de voluntad de acuerdo. No había la sensación de un Estado español enemigo. Pero fijaros cómo incide en que fue el único hecho rupturista que hubo durante la transición. Por tanto, queda demostrado que cuando un Estado quiere, por muchas leyes y normas, si se quiere encontrar una solución, se encuentra. Y la encontraron porque, no lo olvidéis, querían desactivar al PSC i al PSUV de Catalunya con la llegada de Tarradellas. L'octubre de 1977, Catalunya recupera la Generalitat, però de moment amb competències pràcticament simbòliques. El govern de Suárez ja ha anunciat que estendrà l'autonomia a totes les regions que la demanin. Per això ha nomenat l'andalús Manuel Clavero Arévalo, un catedràtic de dret, ministre de les regions. Y Cataluña recupera la Generalitat, pero prácticamente con competencias simbólicas. Creo que nadie se atrevió a decir la autonomía catalana no existe, idiota. Aun ser simbólica, que sea simbólica casi siempre es un trámite, porque al final siempre te reconocen. Tardarás más o menos tiempo, pero al final te reconocen. Y a partir de aquí ya se dice, quien quiera autonomía, que la pida.
que la autonomía no puede servir para enfrentar a unas regiones con otras sin perjuicio de que cada una defienda sus propios intereses. Este ha sido el espíritu con el que el gobierno ha querido dar respuesta a la voluntad del pueblo catalán, restableciendo provisionalmente la Generalidad a través de un proceso que puede también extenderse a otras regiones españoles. El ministre de les Regions, Manuel Clavero Arévalo, que va ser professor d'Adolfo Suárez i de Felipe González i fundador del Partit Social Liberal Andalús, és el pare intel·lectual del Café para Todos. La preautonomía, en vez de pararse en el País Vasco, yo dije, no, esto tiene que seguir para todos, ¿no? Y en un titular de un periódico, yo creo que fue El País, digo, Café para Todos, porque ya se dijo que las demás también tendrían preautonomía. Sí, café para todos, que se ha convertido en café para todos, pero pagamos siempre los mismos. Me hace gracia porque al oír pueblo me viene a la cabeza la Declaración de los Derechos Humanos, la de los derechos civiles y políticos, cuando habla de que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Y después dicen, no, es que pueblos nos referimos a colonias, ya. Pero observad, el primer sitio de pedir la preautonomía es Cataluña. Y el primer sitio donde fue el rey una vez murió Franco también era Catalunya. Un mes després de la mort de Franco, al gener de 1976, el primer viatge oficial que fa el nou rei Joan Carles I és a Catalunya. A Espanya encara no hi havia democràcia. Els partits i els sindicats estaven prohibits i la crisi econòmica era molt forta. Arias Navarro, un franquista de pedra picada, era el president del govern. Vamos a romper el primer tópico de que Cataluña era franquista, que había muchos franquistas. El viaje se recibió con cierta frialdad, no hubo ningún entusiasmo comparado con las manifestaciones organizadas y preorganizadas desde cuando iba Franco, pues con mucha serenidad la visita, hasta el punto que el presidente del gobierno que estaba allí, Arias Navarro, me dijo, hombre, la debías haber organizado un poco más. Dije, no, yo he sido una cosa espontánea. Lo que pasa que, como dice el gobernador, cuando venía Franco, todo está muy bien organizado para que hubiera mucha gente. Ahora lo que hacen es que les pagan el autocar y les dan un bocadillo. Era el reconocimiento, algo que es real y consustancial con la historia de Cataluña, pero que había estado o perseguido o postergado durante tantos años. Yo creo que ahí el rey Juan Carlos se ganó el corazón de Catalunya. Catalunya pot aportar a aquesta gran tasca comuna una contribució essencial i que no té preu. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària i sovint ha estat fins i tot heroica. Visca Catalunya! Visca Espanya! Perdonadme que me ría, pero el gobernador civil reconoce que Cataluña ha estado 300 años perseguida y que por eso el rey hacía un reconocimiento. Pero es que las palabras del rey son magníficas. Dice, el apego de los catalanes a la libertad ha sido legendaria y a menudo heroica. Pues, en cierta manera, nos está reconociendo que nos felicita por luchar contra sus antepasados, principalmente contra Felipe V, y por haber resistido a todos los intentos de anularnos la lengua y la cultura catalana. Yo creo que deberían aclararse con su hijo, porque que nos reconozca como meritoria nuestra resistencia legendaria, y en cambio Felipe VI nos pega bronca justamente cuando lo que hicimos es volver a resistir la represión del Estado español y defender la libertad y la dignidad de nuestro pueblo, pues tiene bemoles. Y una vez Cataluña pide la autonomía, se desata la pasión, una pasión autonòmica. A partir del retorn de Tarradellas es desferma entre els polítics de tot Espanya la passió per demanar l'autonomia per les seves regions. A partir d'aquell moment, no només Catalunya, el País Basc i Galícia voldran ser autònomes. Siempre somos los primeros en pedir, en quejarnos, en movernos y en recibir también más golpes que económicamente. Pero después, todos se benefician. Ahora diréis, ya estamos con el supremacismo.
que no es supremacismo. No es supremacismo, también lo dice esta señora catalana, nacida en Extremadura y no independentista. Claro, porque si cambiara Cataluña, cambiaría toda España, porque luego toda España seguía por Cataluña, porque siempre ha pasado lo mismo. ¿Dónde han estado todas las luchas? En Cataluña. Luego todos quieren imitar a Cataluña, pero a la hora de esto las critican, o sea, nos critican para todo, pero luego, por lo contrario, nos imitan en todo. Ya lo han oído, ya lo han oído. Nos critican en todo, pero luego nos imitan. Y ya que estamos, vamos a desmontar otro tópico, el de la lengua catalana, que muchos dicen que no estaba prohibida con Franco. Veamos qué dice Aurelia, una mujer catalana nacida en Andalucía. También era otra generación que había mucho miedo de, según que catalanes también tenían el miedo de que si enseñaban, como estaba entonces la dictadura, que fue en el 63 que vine, pues había un cierto miedo a enseñar catalán, porque estaba prohibido en los colegios. Como había la prohibición del catalán, claro, no se atrevían a hablar. No, ni escribirlo. Bueno, mi hijo ya cuando fue, mi hijo tiene ahora 46 años, ya empezaron a hablar catalán, pero mi hijo nació en el 70, hasta el 75 que no murió Franco, pues y después en el 78 y eso, ya en los colegios ya empezaron a hablar y a escribir el catalán, pero a lo primero nada. Los colegios se hablaba el castellano nada más porque lo mandaron ellos. Ya lo han oído. Aurelia no puede ser más clara. Había miedo de hablar el catalán y hablarlo a la gente de fuera para que así pudiera aprenderlo. Recordad una cosa, recordad que si trabajamos 8 horas laborales es porque en Barcelona se hicieron 48 días de huelga. Así, que aunque siempre os han dicho que no, le debéis mucho a los catalanes. La cuestión que se inicia el proceso de las preautonomías. El 1977 es redibuixa el mapa d'Espanya. És l'etapa preautonòmica. Els representants democràtics comencen a demanar l'autonomia per les seves regions. Les futures comunitats no sempre coincidiran amb les regions tradicionals. Fixar-ne els nous límits serà una negociació política no exempta de tensió que s'allargarà més enllà de l'aprovació de la Constitució. La primera de las preautonomías concedidas ha sido la de Cataluña. Fins i tot algunes comunitats històriques no tenien clars els seus límits. Navarra espera la aprobación de la Constitución para decidir su incorporación o no al Consejo General Vasco. Donde hubo más problemas, yo creo que fue, por supuesto, en el País Vasco, que quería la anexión de Navarra y que todo eso se integrara. Y eso ahí hubo sus tensiones, la UCD se negó y el PSOE tuvo una posición dubitativa al principio, pero luego se añadió. Porque no teníamos las cosas claras. En cuanto que pudimos escuchar a los socialistas de Navarra posicionarse, etcétera, no querían de ninguna manera. Y luego, claro, ahí el peligro era de esa unión no iban a hacer una españolización fervorosa del País Vasco, pero podían hacer una desespañolización fervorosa de Navarra. A ver, he oído españolización. ¿A qué me suena? ¿A qué me suena este término? Dejadme pensar. Ah, ya sabía que me sonaba de algo, claro. Es decir, a ver si lo he entendido. Tenían miedo de que el País Vasco y Navarra se anexionaran. Pero a ver, no estamos hablando de diálogo, de buen rollo, de confianza. ¿Qué mal había que estuvieran unidas? Si están unidas generan más ingresos, todos ganamos, ¿no? O doy confianza o no la doy. No se puede dar una confianza a medias con reservas. Claro, como estamos en las preautonomías, pues había que crear una conciencia a la población civil. A moltes regions la primera preocupació dels polítics va ser la creació de la consciència autonòmica. En este momento se inicia la manifestación pro autonomía de la región castellano-leonesa. Desde el coche megafonía se impartirán las consignas que debe gritar el pueblo. Perdóname, y que nadie se ofenda, pero lo de megafonía es que tiene mucho delito.
les indicaremos las consignas que debe gritar el pueblo, como si estuvieran en un programa de televisión, en donde les dicen dónde reír, cómo aplaudir. Eso es tratar a la población de borrego. ¿Qué es la autonomía? No entiendo nada. Tampoco, hijo, ser mayor y no sabemos nada, hijo. Gracias. ¿Qué es la autonomía? Pues es la forma de la liberación de las regiones. Pues la autonomía, pues no ser uno más que otro, sino todos lo mismo. Que no haya ningún privilegio para nadie. Pues yo no entiendo de esto, nada más que soy una burgalesa y quiero acompañar. ¿Y por qué está en la manifestación? Ah, pues no lo sé. Yo no entiendo nada. No ven que pasando de 68 años ya. Y que haya gente que no tenga ni idea de lo que está haciendo allí. Una dice, no ser más que otro, sino todos lo mismo. Es decir, el eslogan que alguien les está vendiendo. Alguien les está vendiendo el eslogan de que los catalanes y los vascos los quieren pasar por encima. Eso se llama, para mí, adoctrinamiento, con apología contra las comunidades históricas. Ustedes en una manifestación independentista o a favor de la libertad de los presos políticos, pregunten a los manifestantes por qué están ahí, a ver si alguien les responde, no sé, yo soy muy mayor y no me entero de nada. Es decir, como la tienen los catalanes, los vascos y los gallegos, nosotros también. No sabemos ni qué es ni para qué sirve, pero para no ser menos que, no ser menos que ellos. En otro hilo veremos a quién le interesó y muchísimo promover este concepto. Una vez hice una reflexión en Twitter y mucha gente se ofendió, pero es que viendo esto cobra muchísimo más sentido. A los catalanes nos dicen supremacistas. No obstante, yo lo que veo es que mucha gente de los pueblos de España siente inferioridad respecto a los catalanes. Y no sé por qué, El no menos que ellos es el ejemplo claro. Como están desinformados, les venden lo que les interesa. El tema autonómico estaba planteado en Cataluña, no estaba planteado en otros sitios. Es decir, en Extremadura o en mi tierra, en la Meseta, el tema era libertad y amnistía. La autonomía podía venir luego, no estaba en las preferencias. Hubo una especie de esfuerzo de emulación, efectivamente, de una sensibilidad autonómica más viva, como era la catalana sobre todo, porque la vasca tenía ahí componentes más complicados de terrorismo, etcétera, etcétera, con las demás comunidades que intentaron algunas inventarse, porque en realidad pues Castilla-La Mancha, lo tradicional no era eso, y Madrid solo pues tampoco era lo tradicional. Claro. Si el vecino lo tiene, ¿por qué no yo? Es que soy yo menos que mi vecino. Eso se llama emulación. Una emulación que ha seguido existiendo, para desgracia, yo creo, de este país. Emulación. Si el vecino lo tiene, yo también. Es que yo soy menos que el vecino. Es un sentimiento de inferioridad que antes os mencionaba. Fijaros cómo Leguina dice emulación que sigue existiendo para desgracia. Lo dice muy claro, para desgracia de este país. Es muy significativo. La emulación, cuando alguien interesadamente envía mensajes tóxicos, mira qué bien que están aquellos, a ellos se lo van a dar y a ti no, eso lleva a algo mucho peor, que es a la envidia. Y con el tiempo esa envidia se convierte en odio. El señor que manda en La Rioja, y estoy diciendo La Rioja por decir una cosa cualquiera, dice, oye, yo quiero ser como el de Valencia o el de Cataluña, yo quiero mandar más, porque los políticos quieren mandar más, todo político, hablando globalmente, pero todo político quiere mandar más, porque se satisface su ego, es más poderoso, coloca más gente y tal, y entonces pues claro, pues los de Castilla-La Mancha también quieren tener también esa posibilidad, y bueno, bien, y ahí hay pues una dinámica
humanamente comprensible. Todo político quiere mandar más, se satisface su ego, es más poderoso, coloca a más gente. ¡Qué sinceridad, por favor! Una dinámica humanamente comprensible. No habla en ningún momento de si es mejor o peor para las personas, sino de poder y de amiguismo. Estamos hablando para una televisión de Cataluña, yo creo por aquello de que toda política es equilibrio, que era necesario para ese equilibrio que no solamente fueran fuertes las comunidades periféricas, que lo fueran también las comunidades mesetàries. Madrid va ser l'última comunitat a aconseguir l'autonomia, perquè la realitat és que no s'havia previst. Madrid estaba previsto en Castilla-La Mancha, pero con la posibilidad de independizarse, porque con Madrid nadie quería estar. Tenían miedo, como lógicamente, a que succionara. Primero, Madrid tiene más habitantes que creo que las dos juntas. Entonces, económicamente lo succionara, etcétera, etcétera. Tenían miedo a eso, al microcentralismo. Y otra vez, el miedo. Miedo a que Madrid económicamente succionara a las otras. Fijaros que siempre estamos hablando de que debemos ser solidarios, de la equidad, de la unidad. Pero claro, cuando nos afecta a nosotros, Madrid no la queremos porque es microcentralista. Y claro, entonces ¿qué hacemos? Nos independizamos de ella. ¡Qué gran hipocresía! Una vez más o menos acordadas las preautonomías, se debía crear la base jurídica para tenerlas a todas atadas y bien atadas, que es la Constitución española. En el próximo hilo verán bajo qué circunstancias se redactó la Constitución española y cómo un presidente de la Junta de Andalucía anunció en pleno Congreso que desobedecería la ley y la Constitución y no fue a la cárcel. Muchas gracias.